Hola, hoy quiero hablar de insulina, el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque la insulina está hablándose en muchos lugares y muchas veces con conceptos que son hasta errados, entonces me parece que está bueno que empecemos a explicarlo un poquito más y voy a tratar de hacerlo de una manera que sea muy fácil de entender para todos. Y también vamos a hablar un poquito de insulinoresistencia, que es una condición que está abarcando muchas personas y necesita ser atendida. Vamos a empezar hablando de hidratos de carbono. El hidrato de carbono es un macronutriente que en su composición química están formados por moléculas. Los hidratos de carbono son moléculas unidas de glucosa. Puede haber otros monosacáridos, pero vamos a referirnos especialmente de glucosa para que sea más fácil y práctico de entender. La glucosa está toda como encadenada, unida en un hidrato de carbono. Entonces, cuando yo consumo algo, el proceso digestivo lo que intenta hacer con estos hidratos de carbono, lo que busca hacer es separar estas moléculas de glucosa que queden sueltitas y esto se vaya ingresando a la sangre y entonces vayan formando parte de mi glucemia, que es la cantidad de azúcar que yo voy a tener en sangre a partir de lo que consumo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo me levanto a la mañana y tengo una glucemia en ayunas de 70, por decir un valor, y consumo medias lunas que tienen hidrato de carbono y que tienen azúcar. Cuando yo hago eso, los hidratos de carbono que forman la media luna se empiezan a soltar las glucosas que forman esos hidratos de carbono y empiezan a entrar esa glucosa en mi cuerpo y forman la glucemia. Si yo me midiera la glucemia después de comer las medialunas, pasaría de tener 70 a tener más valor, 100, 110, ¿sí? O sea, porque me comí esa azúcar. Entonces, esta glucemia aumenta. La glucosa es una molécula muy grande y que tiene una función en nuestro cuerpo y que no es que va a quedar alta, bueno, la dejo ahí alta y ya está y no pasa nada. No, tenemos que hacer algo. Para eso está en ingreso esa glucemia, para que hagamos algo. ¿Quién es el que detecta que esto aumentó y va a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? El que tiene el radar, el que va a actuar en consecuencia, es el páncreas. El páncreas se da cuenta que la glucemia aumentó y fabrica insulina. Entonces acá aparece la insulina a partir de que aumentó esta glucemia. La insulina yo digo que es como la mamá, porque es la que pega el grito cuando aparece la insulina, pega el grito a nuestro cuerpo y avisa, chicos, está la comida, vengan a comer. Ese es el grito que pega la insulina. ¿A quién le grita? A las células de mi cuerpo que necesitan glucosa para ser alimentadas. O sea, las células serían, o el resto de mi organismo sería, para ponerlo de una manera entendible, serían los hijos, mientras que la insulina es la mamá, diciendo, vengan a comer, está la comida. Bien. Entonces, el organismo, o sea, las células de mi cuerpo empiezan a alimentarse de esa insulina, hay una pequeña reserva, de esa glucosa hay una pequeña reserva, entonces esa insulina da la orden, nuestro cuerpo empieza a alimentarse y esto empieza a baja y estamos en el mecanismo normal. El tema es, ¿qué pasa si yo todo el tiempo le doy alimento? Si yo que tengo hijos, si a cada ratito le estoy dando más comida, o le doy una gran cantidad de comida porque comí una gran cantidad, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar si yo a mis hijos le pusiera un montón de comida o cada 10 minutos le estoy diciendo, chicos, vengan a comer, chicas, vengan a comer? En algún momento no van a querer comer más, ¿no? ¿Y qué hacemos las mamás cuando nos sobra comida? ¿Las metemos en el freezer? ¿Guardamos en un tupper? ¿Cuál es el tupper o el freezer de nuestro cuerpo? Es la grasa. Entonces la insulina, una vez que dio la orden de que esto sirva que esta glucosa sirva como alimento, cuando vio que sobró o que cuando tengo mucha cantidad y esa insulina siempre está alta, la segunda orden que da es que fabriquemos grasa. Por lo tanto, si yo estoy comiendo hidrato de carbono y estoy con la insulina alta, voy a estar siempre tratando de generar grasa. ¿Se entiende esa parte? Bueno. Veamos cómo funciona la insulinoresistencia o a qué se debe y su relación de esto con la diabetes, que también a veces es una duda. En el mecanismo que yo explico, la diabetes 1 se da en personas más jóvenes que de golpe un día se lo declararon, se descompuso, lo internaron, chicos a veces adolescentes o pequeños, en que de golpe se le declaró una diabetes. ¿Qué pasó?
El páncreas, por algún motivo, deja de producir insulina, no fabrica más insulina y por lo tanto yo como, la glucosa aumenta, aumenta, aumenta. Yo pongo comida, pero nadie le avisa a los chicos que está la comida. Entonces la glucosa aumenta, aumenta, aumenta y no hay manera de hacer nada. Pero esos son los menores casos. ¿Cuáles son los otros casos? ¿Qué pasa? Que yo consumo hidrato de carbono, esto se digiere, aumenta la glucosa, sale la insulina. Le grita, esta mamá grita a los chicos, que serían las células que tengo por acá dando vueltas, a las células les grita, vengan a comer. ¿Qué pasó? Estas células, cuando suele haber una predisposición genética, algunas características más, pero estas células muchas veces en la diabetes 2 están rodeadas de grasa. Entonces, si están rodeadas de grasa, estos chicos tienen el oído tapado. Entonces, aumenta la glucosa, la insulina dice vengan a comer, que está la comida, las células no escuchan y no terminan de reaccionar, alguna escucha, alguna no. Entonces, ¿qué hace nuestro páncreas o qué hace la mamá cuando los chicos no escuchan? Grita más fuerte. ¿Cómo grita más fuerte? Fabrica más insulina. ¿Sí? Y entonces fabrica más insulina y entonces ahí escuchan y la glucosa baja. No soy diabética ahí porque la glucosa vuelve a estar a lo normal, no llega a límites tan insospechados. Pero fíjense que si yo me hiciera un análisis y me diera la insulina, vería que la insulina está muy alta. Esto es un caso de insulina resistencia, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a dilucidar un poco mejor por qué, cómo funciona la insulina y qué funciones da, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos elegir bien qué hidratos de carbono comer, cuáles son mejores, cuáles producen menos aumentos de esa insulina, cuáles podemos hacer, no comerlos todo el tiempo. Bueno, habrá que ver en cada caso qué tipo de dieta damos, pero es muy importante entender por qué los hidratos de carbono juegan este papel, cómo se digieren y cuál es la función de la insulina. Si tienen más dudas, si quieren consultas, si quieren otro video que pueda explicar un poco mejor, por favor déjenme en los comentarios acá, que voy a estar tratando de dilucidar todas las dudas para que podamos de a poquito entender un poco mejor del metabolismo, que a veces es tan complejo, pero bueno, estoy tratando de hacerlo de una manera muy simple para que todos puedan entenderlo. Les agradezco, suscríbanse al canal también, pero dejen sus consultas, así yo puedo responder y quizá hasta me den ideas para un nuevo video y generar más información. Les mando un abrazo.